Vamos a la comunicación a esta hora con el abogado Carlos Caro para, en principio saludarlo. ¿Cómo le va? Bienvenido a TV Perú Noticias, doctor Caro, porque queremos saber su opinión y quizás más que nada una interpretación. ¿Cómo usted lee el hecho de que Alberto Fujimori será candidato a la presidencia según la confirmación oficial de la lideresa del partido Fuerza Popular? ¿Él está, digamos, habilitado el camino para que sea candidato o no, sobre la base de los temas legales, sobre la base de los temas constitucionales e incluso penales? Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acá tenemos en definitiva una cuestión legal de por medio. Más allá de los pareceres, interpretaciones, hay un tema legal que está tasado, ¿no? Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Elecciones establecen impedimentos legales para los candidatos. En el caso de la Constitución, muy claramente el artículo 34-A, con la reforma que hubo en el 2020, introdujo el impedimento de que todo condenado en primera instancia no puede ser candidato presidencial. Es decir, una persona que ya ha pasado, digamos, por ese proceso a través del cual se le ha impuesto ya una condena, es una persona que no puede presentarse a ningún proceso electoral. Fujimori ha sido, digamos, indultado, pero ha tenido una condena en primera y en segunda instancia, de manera que ese es un asunto que podría eventualmente, alguien diría, debatir o lo que fuera. Por otro lado, tenemos un impedimento previsto expresamente en la propia ley electoral, en el artículo 107, literal I, que dice claramente a la letra que nadie puede postular a la presidencia o vicepresidencia de la República si es que se trata de condenados por delito doloso. El caso del señor Fujimori es exactamente el mismo, con lo cual también tendría ese impedimento, más allá del tema del indulto. Pero como si eso no fuera claro, hay otra norma adicional de la propia Ley Orgánica de Elecciones, que es el 107, literal J, que dice expresamente que tampoco puede ser candidato a la presidencia o vicepresidencia el condenado como funcionario o servidor público por peculado, colusión, corrupción. Y recordemos que Fujimori tiene condenas por lo menos por 3 delitos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? El caso de Montesinos Fujimori, el caso del pago de la SCTS a su ex asesor, el caso del allanamiento a la casa de Montesinos, la compra del cable canal de noticias, de manera que él no podría, digamos, en este momento presentarse como candidato y ser aceptado como tal ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí va a haber un impedimento legal que ya de por sí, de plano, va a impedir de que él pueda inscribir su candidatura. Claro. Hay una prohibición constitucional, además, ¿no? Que es un poco en el eco, que dice que cualquier persona, si sea sentenciado por cualquier delito doloso, tal como usted lo ha precisado, tampoco puede postular a un cargo de elección popular. Hay aquí una controversia, ¿encuentra usted, doctor Caro? Porque, por ejemplo, para el abogado Nakazaki está perfectamente habilitado el camino, dado que el señor, digamos, ha sido sentenciado, pero tiene un indulto. Y la pregunta de rigor es, ¿un indulto humanitario, que es una gracia, una prerrogativa presidencial, anula una condena o una sentencia o no? Sí, por eso yo creo que, mire, muy buena su pregunta. Hay que ver esto en paquete, en completo. Correcto. Está la Constitución, el artículo 34D, como he mencionado hace un momento. Está la norma expresa, digamos, que señala que ningún condenado puede, 34A, que ningún condenado puede presentarse, digamos, a un proceso electoral. Pero como bien dice usted, algunos, como Nakazaki, ex abogado de Fujimori, por lo tanto tiene, digamos, casi una declaración de parte, el hecho de que él haya sido indultado para él o en su interpretación implicaría de que ya no exista condena. Esto es algo que es debatible. Por esa razón yo no solamente alego la Constitución, sino también vamos a la Ley Orgánica de Elecciones. Y la Ley Orgánica de Elecciones se refiere expresamente, por eso menciono en el 107, literal J, donde ya no hay lugar a interpretaciones, a los casos de los condenados por delito doloso de peculado, colusión o corrupción, como el caso de Fujimori, que no han sido rehabilitados porque no le han pagado la plata al Estado de la reparación civil. Eso ya no es un tema de interpretación. Esto es un tema donde la ley establece expresamente de que un condenado que no está rehabilitado, eso no tiene que ver con la Constitución, un condenado no rehabilitado, reitero la norma, 107, literal J, de la Ley Orgánica de Elecciones, que es la ley 26859. ¿57 Entonces, millones de soles? Claro, los 57 millones de soles que le debe el señor Fujimori al Estado le impiden
más allá de cualquier interpretación, podemos discrepar en todas, pero en esta ninguna. Acá no hay ninguna interpretación que quepe. El señor Fujimori, mientras no pague su reparación, no puede ser rehabilitado. A él se le ha perdonado la pena, más no la reparación, y para que sea rehabilitado y pueda entrar a la nómina de elegibles dentro del Jurado Nacional, tiene que estar rehabilitado y para ello tiene que pagar los 57 millones de soles. Tiene que pedir ante el Poder Judicial su rehabilitación y para ello tiene que adjuntar el pago correspondiente del dinero que le debe al Estado. Ojo, esto no tiene que ver con la deuda de Barroso Solacantuta, que eso es derechos humanos. Para la ley electoral, el enfoque es deuda al Estado, reparación al Estado por delitos de corrupción. Entonces, los 57 que no millones... sea honrado. Que no sea honrado. Entonces, mientras el señor Fujimori no pague eso, no puede solicitar su rehabilitación. Y eso no es la Constitución, eso es ley orgánica de elecciones y no es un tema de interpretación. Acá no hay nada que interpretar, acá la norma es matemática. Entonces, paga su reparación, de pronto el señor Fujimori tiene sponsores, de pronto tiene, digamos, personas que están interesados en que sea candidato y logra conseguir los 57 millones para pagar la reparación, podría hacerlo, paga la reparación al Estado, pide su rehabilitación y consecuentemente podría presentar su postulación. Y ahí entraríamos a una discusión adicional que está prevista en la propia ley, porque la ley dice que incluso si están rehabilitados por el tipo de delito que es corrupción, es una suerte de rehabilitación perpetua. ¿Se acuerda cuando se hablaba en el Perú? Irreversible. De la muerte civil perpetua. Justo esa norma es una de las normas que no ha sido tocada por el Tribunal Constitucional. Hubieron demandas de inconstitucionalidad, pero precisamente el 107J de la Ley Orgánica de Elecciones no fue tocada por el TC y es una norma que permanece intacta hasta el momento como una suerte de muerte civil perpetua para los condenados por corrupción. Consecuentemente, uno diría, por lo menos tal y como está servida la norma hasta el día de hoy, si el señor Fujimori incluso pagara la reparación, se rehabilitara, no va a poder acceder a la candidatura porque tiene una inhabilitación perpetua por este mandato legal que no ha sido removido por el Tribunal Constitucional. Claro. Perfecto. Bueno, entonces ha enumerado usted, doctor, el tema de la reparación, que son los 57 millones de soles. Ha señalado usted, efectivamente, se le ha perdonado la pena, pero no la reparación civil. Y ahí viene mi siguiente pregunta. El indulto es un perdón, ¿no es cierto? Es un perdón por, en este caso, temas de salud, porque el exmandatario, evidentemente, se notaba y evidentemente sus seguidores han sido muy prolijos en dar a conocer el tema del oxígeno, ¿no es cierto? El tema de la lengua, del tumor. Ahora mismo estuvo hace poco en la clínica con el tema de la cadera. Él entonces estaba en un problema de salud y por eso se supone que existió este indulto para que él pueda tener, no es cierto, la libertad, pero no se le ha perdonado la reparación civil. Para abogados como Natalia Primo, por ejemplo, está completamente inhabilitado el camino porque el indulto, que es este perdón o gracia prerrogativa presidencial, no anula, no elimina ni la condena, ni la pena, ni la sentencia. Por lo tanto, no podría postular. Sí, bueno, recordemos lo que dice el Código Penal, ¿no? El Código Penal sí trae una definición clara, por eso digo, más allá de las interpretaciones que vamos a tener los abogados, vamos a la legislación. Y el Código Penal también trae una definición expresa acá, ¿no? El Código Penal dice de manera expresa que el indulto implica la supresión de la pena. Entonces, ahí tampoco hay discusión. El artículo 89, parte final del Código Penal, dice que implica la supresión de la pena. Entonces, nadie puede decir que la pena subsiste después del indulto. Pero sí subsiste la reparación. Perdón, ¿y la condena es lo mismo que la pena? Lo que pasa es que la condena es lo mismo que la pena, pero hay un efecto adicional a la condena que es la reparación. La condena tiene dos expresiones, ¿no? Por un lado está la pena y por otro lado está la reparación. Entonces, Fujimori en este momento, por decirlo de alguna manera, ha pagado en parte la pena, una parte se le ha indultado, y la otra parte que debe es la reparación. Mientras no pague la reparación, él no puede volver a postular y así la pagara, como decía, por esta norma de la Ley Orgánica de Elecciones 107J, no puede postular porque parece un impedimento perpetuo, incluso en palabras del TC, ¿no? Ya, entonces, digamos, si no hubiera elemento tercero, tranquilamente él paga la reparación de los 57 millones si ya se le perdonó, porque usted dijo supresión, por lo tanto se suprimió. Casi como decir, la anuló. Exactamente.
Exactamente. Entonces, en este momento, si él, por ejemplo, pagara la reparación, lo rehabilitara el Poder Judicial, podría presentarse ante el Tribunal Electoral, inscribirse y tratar, digamos, de pasar por la inscripción y podrían sacarle a relucir el 107J y decirle, oiga, pero esa inhabilitación es perpetua, así usted haya sido rehabilitado. Y ahí abre una discusión más bien ya de orden constitucional. Si la rehabilitación o inhabilitación es perpetua o no, ya será una discusión de otra naturaleza, pero ya no tan legalista, ¿no? Sino más bien de naturaleza constitucional. Pero yo creo que esto va a avivar un debate adicional, ¿no? Que algunos están pasando por alto. Y Ujú. es el caso Cruzillá. En el caso Cruzillá se le revocó el indulto porque se le dio el indulto supuestamente por razones de salud y al considerar el expresidente García de que esto había sido defraudado, le revocaron el indulto. Acá al señor Fujimori le revocaron, o mejor dicho, el Poder Judicial en su día le dejó sin efecto el indulto por tema de derechos humanos, porque no estaba aprobado el tema de salud hasta que el TC finalmente dijo el año pasado, ya, el señor Fujimori debe ser liberado, su indulto Ajá, vale. Pero si es que, por ejemplo, alguien dijera ahora, oye, el señor Fujimori está en perfectas condiciones, tanto así que quiere ser presidente, ajá. si tiene capacidad para gobernar el país, entonces tiene también capacidad para cumplir la pena que le falta. Y alguien Claro, podría es otro hablar la revocación. interrogante que podría leerse en el entre líneas. Si el señor está bien, entonces es devuelto, por lo tanto, porque se le ve bien. Tiene las Sí, redes sí, sociales, está activamente con los exactamente. mensajes a sus seguidores. Entonces, si está bien, ¿es reversible? ¿Puede revertirse el indulto? Ya está el precedente del caso Crucilla. Y esto no tiene que ver con el tema de derechos humanos, que va en paralelo. El tema de derechos humanos, Corte Interamericana, eso tiene su propia ruta. Ujú, Esto tiene que ver únicamente con el tema del indulto de derecho penal duro, ¿no? Si el indulto se le ha dado por razones humanitarias, por el tema de salud, ujú. oiga, el tema de salud parece que no es un tema convincente, porque el propio señor Fujimori dice, oye, estoy bien, al punto que quiero ser presidente, entonces pareciera ser de que alguien podría decir, oye, entonces tiene capacidad también para cumplir la pena. Yo creo que ese es el debate que se va a reavivar. Ajá. Por esa razón, a mí me Ya, y parece una de que preguntita que está el tiempo ahí ya tocando. nos gana. En el caso del anuncio de Keiko Fujimori, dice, mi padre y yo hemos conversado y hemos decidido. Esto pareciera ser como una especie de propiedad. Tú me preguntas, yo soy la dueña, yo te doy el permiso, sí o no. ¿Cómo se lee este desde el punto de vista de la democracia interna y los partidos políticos? Sí, yo creo que acá hay un tema político detrás. Yo creo que todo esto que hemos conversado acá ya lo tienen calculado. Son políticos, los Fujimori son políticos, y yo creo que este es el juego político que recién ha empezado. Todavía esto tiene que pasar por las primarias internas, todo lo que es los procesos internos de eleccionarios, y hay mucha agua que tiene que correr bajo el puente Bien, todavía, pero ya el solo hecho de que se avive el debate es parte del juego político. así es este juego político que a veces tiene sus trampitas también por ahí, ¿no? Gracias, doctor Caro. Muchas gracias. Un Muy gusto, buenos consciente días, esto. hasta luego. Gusto de saludarlo. Muchas gracias.